¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Luis León Bernardo, soy profesor de Química de la Academia Duni César Vallejo, haciendo el saludo de nuestra institución, y el día de hoy vamos a ver un reforzamiento más del curso de Química en el ciclo anual UNI, el cual desarrolla cuatro temas, ¿no? La semana 25, 26, 27 y 28. Cada semana conlleva una serie de contenidos que le vamos a reforzar para que usted pueda recordar lo que haya hecho y también así seguir desarrollando preguntas. Vamos primero con la parte teórica. Y de esta primera parte va a aparecer el tema de reacciones químicas, parte 2. La parte 2 consiste principalmente en lo que es el balance de una ecuación, que ahora vamos a proceder a analizar. Veamos por aquí, amigos. Antes de seguir, les recomiendo tener a la mano un papel para que pueda anotar mis dudas, anotar algunos datos adicionales, que por ahí se nos fueron, ¿no? Y estamos recordando con estas clases. A ver, balancear una ecuación es muy sencillo. Consiste, muchachos, en poder garantizar lo que planteó Lavoisier, que en estequiometría vamos a volverlo a tocar, que es la conservación de la masa. En una reacción química hay reactantes y hay productos. Pueden ser diversos, ¿no? De repente un reactante, 4 productos, 2 en cada lado, 3 acá, 2 acá, una diversidad de situaciones, pero ¿qué debe cumplirse? Que la masa que empieza en reactantes, la masa total debe ser igual a la masa obtenida en los productos. Conservación de la masa en un fenómeno químico. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Igualar los átomos en ambos lados de la ecuación. Eso se llama balance de una ecuación. El primer método, y sencillo, es el llamado método de simple inspección o de tanteo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, pero para eso, amigos, el tanteo sigue una secuencia. Se sugiere la siguiente secuencia. Primero igualo en ambos lados a un metal, luego un no metal que no sea ni el hidrógeno ni oxígeno que vienen después. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Dice, realizar el balance de la ecuación y determinar la suma de coeficientes. Bien, viendo la ecuación, tenemos que igualar la cantidad de átomos en ambos lados. Primero veremos un metal, que en este caso va a ser el hierro. Como acá tenemos dos y acá no hay nada, lo adecuado sería colocar acá adelante un 2, como ahí lo estamos viendo. Claro, acá 1. Si no le pone nada, solo entendemos que está el número 1 acá adelante como coeficiente. Le ponemos 2 y ya tenemos 2 hierros. Ahora, una conclusión importante. Viene un no metal, que sería el carbono. Como este es el único reactante donde está el carbono, y acá también, no hay otro lugar donde esté el carbono a la izquierda, y acá, aquí nomás en la derecha, hay que entender que aquí la cantidad debe ser la misma. Para que el carbono sea el mismo, muchachos. Y acá le pongo 2, acá le pongo 2. Acá 3 y acá 3. ¿Y cómo sabré qué poner? Como es un tanteo, tengo que ver también que iguale las demás cantidades. Por ejemplo, amigos, si acá usted le pone 2 y acá le pone 2, si bien es cierto hay dos carbonos, no estaría igual la cantidad de oxígenos. Habría acá a la izquierda 2 oxígenos, porque ese 2 multiplica todo lo que está luego, ¿no? 2 oxígenos, y acá 3 sería 5. Y acá solo tendríamos 4 oxígenos, por lo cual el número 2 ahí no es adecuado. ¿Qué número sería correcto? Muy bien, si usted lo comprueba, es el número 3. 3 carbonos, y aquí 3 por 2, 6 oxígenos. Aquí 3 más 3, 6. Y balanceada la ecuación. ¿Cómo se llama este método? Tanteo. Hay una secuencia que yo debo ir igualando en ambos lados y ahí me va a salir. Pedían la suma de coeficientes, sumamos todos los numeritos, amigos, y nos sale 9. A ver otro ejemplo. Esta reacción pequeña, sencilla. Generalmente las reacciones que son cortas, que no tienen muchas sustancias, se hacen con un tanteo. Y acá nos va a salir, por ejemplo, un zinc y acá tenemos un zinc. ¿Por qué el zinc, profesor? Porque es metal, primero el metal. Luego viene no metal, que sería el cloro. Acá tenemos 2 a la izquierda, acá tendría que ser 2, ¿no? Para igualar a los cloros. 2 hidrógenos y acá como ya hay 2 hidrógenos ya está todo bien. Quedaría aquí, amigos, 1, 1 y 1. La cantidad de átomos que hay a la izquierda, igual a lo que está a la derecha, hemos cumplido la conservación de la masa. Balanceamos la ecuación. A ver, aquí vamos a colocarlo en limpio y ahí lo tenemos. Igualada la cantidad de átomos. Otro ejemplo. Acá tenemos la combustión del combustible llamado propano, el gas que está en nuestra casa. Tenemos acá 3 carbonos, acá solo hay uno. ¿Por qué el carbono? Porque no hay metal. Voy a uno metal que no sea ni el hidrógeno ni el oxígeno, y es el carbono. Así que acá le pondríamos 3. Tenemos ahora 8 átomos de hidrógeno, y acá tenemos 2, acá le ponemos 4, 4 por 2, 8. Ahora, amigos, 3 por 2, 6, más 4 vendría a ser 10 oxígenos a la derecha.
Como acá tenemos 2, acá le ponemos 5. 5 por 2, 10. Y balanceada la ecuación. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ponerle sus numeritos en limpio y ahí lo sale. 1 y 3, 5 y 4. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Atentos. Otra combustión. Tenemos el gas acetileno quemándose con el oxígeno, reactivos. Después de ellos se transforman en CO2 con agua. Vamos a hacer un balance. Primero, metal, lo cual no hay. Vamos al no metal, que sería el carbono. Acá tenemos 2, acá tenemos 1, acá le ponemos 2 veces. Muy bien, ahora vamos al H. Acá tenemos 2 hidrógenos y acá también 2. Balanceado el hidrógeno. Vamos al oxígeno. Tenemos a la derecha 2 por 2, 4. Y acá 1, 5 oxígenos. Como acá tenemos 2, no hay un número entero que multiplicado por 2 nos dé 5. Acá tiene que ser fracción. 5 medios. 5 medios por 2, ahora sale 5, como estaba a la derecha la cantidad de átomos de oxígeno. Pero no tiene mucho sentido hablar de 5 medios porque estamos fraccionando las moléculas. Y las moléculas son unidades enteras. Es como tener un lapicero, 3 lapiceros. No podemos hablar de medio lapicero. O sea, no existe medio lapicero como algo útil, ¿no? Es decir, un lapicero completo. Así que como no nos gustan fracciones y no se debe usar fracciones en las moléculas, para que no ocurra eso, a todo esto le multiplicamos por 2. Y ya tendríamos todo en números enteros. Vamos a pasarlo a limpio. Miren, amigos. Acá, siguiendo, sería 1 y 2, como hicimos. 2 hidrógenos, acá ya hay 2, no hacemos nada. Acá tenemos 5 oxígenos. 5 medios y 1. Está balanceado, pero como no es adecuado tener fracciones, vamos a multiplicarlo por 2. A todo, para que se vaya ese número 2 de la parte inferior. Aquí por 2, quedaría acá 2. 5 medios por 2, queda 5. Acá estaba el 2, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Ahora sí tenemos todo con números enteros. Listo, muchachos. El otro método de balance que estamos repasando va a ser el método redox, un método muy importante, el cual tiene aquí su procedimiento, lo cual lo vamos a corroborar ahorita con el ejemplo. Bien, realizar el ajuste. El ajuste significa igualar la cantidad de átomos en ambos lados, balancear, por el método redox. A ver, muchachos, vamos a recordar este procedimiento. El paso 1, que es muy importante, es que yo halle los estados de oxidación de los elementos. Porque en una reacción redox va a haber un elemento que se oxida, pierde electrones, y otro que se reduce, gana electrones. ¿Cómo reconozco eso? Por los cambios de la carga. El elemento que se oxida, su carga la va a incrementar. Y el que se reduce, su carga numéricamente lo va a disminuir. Por ejemplo, hemos llevado acá las cargas. Profesor, ¿cómo? Por las reglas, pues, amigos. Recordemos del tema de nomenclatura que los elementos tienen cargas dentro de un compuesto. El hidrógeno por regla, más 1, el oxígeno menos 2. Eso está en nuestra mente. Y el nitrógeno, es que la suma total debe salirme 0. 3 por menos 2, menos 6. Más 1, menos 5. Por eso el nitrógeno acá viene a ser más 5. Y por eso acá lo hemos puesto así. En el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno va a ser más 1. Como hay 2, sería el producto más 2. Por lo cual el azufre acá vendría a ser menos 2. Y así yo comienzo a averiguar la carga de cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Es así. Una vez que yo la carga de todos, analizo. A ver, el nitrógeno de carga inicial más 5 está pasando a carga final más 2. La carga ha disminuido. Y cuando la carga disminuye de valor numérico, eso se llama reducción. ¿Qué pasó con el nitrógeno del ácido nítrico que está a la izquierda? Ha ganado electrones. Por otro lado, cuando la carga, muchachos, aumenta de valor, miren el azufre. Carga negativa de menos 2. Ahora pasó a 0. Cuando la carga crece numéricamente, la carga aumenta de valor. Eso se llama fenómeno de oxidación. Acá está ocurriendo una oxidación. Ahora armo las semirreacciones que están aquí. El nitrógeno es la semirreacción de reducción y el azufre es la semirreacción de oxidación. Siguiente paso, amigos. Tenemos que igualar la cantidad de aquellos elementos que han cambiado de carga. El nitrógeno, por ejemplo, de carga más 5 pasa a más 2. Ya. Ese elemento que cambia de carga debe ser igual en ambos lados ahorita. Un nitrógeno, un nitrógeno. El azufre también, mire. Un azufre, un azufre. Hasta ahí estamos todos tranquilos. Los átomos que están cambiando de carga deben ser igual en ambos lados. Ahora hallamos los electrones perdidos y ganados. ¿Cómo se hace eso? Restando la carga inicial menos la carga final. Carga inicial menos carga final. A ver. Nitrógeno de más 5 a más 2 restamos, 5 positivo menos 2 positivo. Nos sale más 3. En esta reducción se está ganando 3 electrones.
A ver la oxidación. Carga inicial de menos 2, menos 0, restando la carga del azufre, no inicial final. Menos 2, menos 0, sale 2 perdidos. Y ya está. 3 ganados, 3 perdidos. ¿Qué sucede ahora? Los electrones perdidos y ganados deben ser iguales. No pueden ser diferentes. Por tal razón hay que igualarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicamos aquella cantidad de electrones por los números enteros más pequeños que los igualen. A ver, acá sería por 2, para que salga 6 electrones ganados, y acá por 3, 6 perdidos. Ahora tiene sentido, ¿no? 6 electrones ganados, 6 perdidos. Esa es la idea, 6 electrones transferidos. Bueno, esos números de azul, que están igualando la cantidad de electrones, se vuelven coeficientes. Voy a escribir la ecuación de nuevo. Y empezamos. Este de arriba, este número 2, viene acá delante del nitrógeno, delante de la sustancia que lo contiene. También aquí delante, amigos, lo ponemos. Este 3 en el azufre, ¿no? Acá adelante 3, por favor, y acá también. Lo que hacemos como último paso ya es un tanteo, ¿no? Vamos a cotejar las cantidades y el tanteo ahí lo vamos a corregir lo que falte. A ver, vamos primero con el nitrógeno. Acá tenemos 2 y acá también 2 a la derecha. Vamos con el azufre. 3 azufres y acá también 3. Vamos con el H. Acá tenemos 2 y acá 3 por 2, 6. Tenemos aquí 8 átomos de hidrógeno, mientras que acá solo hay 2 en el agua. Entonces, por tanteo, acá le ponemos delante 4. Porque 4 por 2, 8 hidrógenos, como hay acá a la izquierda. Ahora el oxígeno. Acá 2 por 3, 6. Acá 2 más 4, 6. Y balanceada nuestra ecuación. No se olvide que acá hay términos importantes, ¿eh? Acá lo señalo para empezar. Este 4 que ven aquí es producto de un tanteo, ¿ya? De un tanteo final. Es 4, vamos a ponerlo bonito. Acá tenemos el 4, listo. Ahora, los términos que manejamos aquí en los problemas. Este reactante es un reactante que se reduce. Como el ácido nítrico se reduce, se denominaba, amigos, el agente oxidante. Entonces, un agente oxidante no es aquel que se vaya a reducir, es el reactante que participa en la reducción, que gana electrones. El H2 azufre está participando en la oxidación, se llama el agente reductor, ¿no? Así era el término contrario en estos lados de la izquierda. Ahora, en la derecha tenemos a lo que se ha formado, por lo cual se le llama formas. El NO se formó, salió de la reducción, como arriba están viendo. El NO, este gas, producto, ha salido de la reducción, por lo cual se le llama la forma, es el término que se usa, forma reducida, porque salió de la reducción, ahí se llama formado, obtenido por la reducción, forma reducida. En cambio, el azufre sale de la oxidación, a él se le dice la forma oxidada. ¿Qué es la forma oxidada? Lo que sale de la oxidación. Forma reducida, lo que sale de la reducción. En cambio, en la izquierda, recalco una vez más, cambia el término que estaba realizando la sustancia. El ácido nítrico se reduce a agente oxidante. El H2S se oxida, agente reductor, y nada más. Si me preguntaran cuál es el número de electrones transferidos, sería lo que hemos igualado. 6 electrones ganados, porque acá abajo tenemos 6 electrones perdidos. La respuesta sería 6 transferidos. Ya, 6 transferidos. No vaya a sumar 12, ¿eh? Es 6. ¿Listo, muchachos? Esa era una forma de balance. Vamos a ver otro ejemplo más. Bien, veamos ahora este ejemplo. Nos dice, balancea la siguiente reacción mediante el método redox e indique el coeficiente del agente oxidante y la forma reducida respectivamente. ¿Qué hacemos con la ecuación? La escribimos primero y ahora vamos a determinar los estados de oxidación de los elementos para ver qué elementos se oxidan, se reduce. Ese es el paso 1. A ver, de inmediato, muchachos, la sumatoria debe darnos 0. El hidrógeno es más 1, oxígeno menos 2, acá sería menos 6, más 1, menos 5 y más 5, 0. En el H yodo, hidrógeno tiene carga más 1, por consecuencia el yodo, que es uno solo, tendría menos 1 para que la suma de 0. Lo mismo en productos. Por regla, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno tiene que ser más 2. Un elemento puro, solo, carga 0. Y el agua tiene más 1 menos 2. No lo hemos colocado porque no cambia ninguno su carga. ¿Qué hacemos ahora? Evaluando, el nitrógeno de carga más 5 pasó a más 2. La carga ha disminuido, eso se llama reducción. El yodo de negativo menos 1 pasa a 0, la carga está creciendo, eso se llama oxidación. Entonces ya encontramos las semirreacciones que vamos a vincularlos, ahí lo tenemos. Reducción y el yodo, oxidación.
¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos, muchachos, es que igualar aquellos átomos que están cambiando de carga. El nitrógeno y el yodo, que son los que están variando su estado de oxidación, deben ser iguales en ambos lados. Como acá tengo un nitrógeno y acá también, eso queda igualito. Como que tengo acá un yodo y acá tengo dos, eso hay que igualar. Ya hay que igualar eso, por lo cual vamos a colocar acá adelante un 2. Y aquí está. Listo. Ahora sí, hacemos la resta y hallamos los electrones perdidos y ganados. De carga más 5 el nitrógeno a carga más 2. Hacemos la resta y nos sale más 3. Ahí se ha ganado 3 electrones que aquí aparecen y ahí lo tenemos. Este 2, amigos, multiplica al menos 1. En la oxidación, ¿cuánto se ha perdido? No vaya a utilizar solo la carga menos 1 en la resta, porque hay 2 aquí. Por lo cual sería menos 2. Carga inicial del yodo es menos 2. Eso le restamos a la carga final del yodo, que es 0, ¿no? 2 yodos, pero como cada uno es 0, sería en total 0 y sale 2 electrones perdidos. Vamos a colocarlo. Aquí se da 2 veces, multiplicamos, menos 2, y acá es 0, sale 2 perdidos. Estas cantidades deben ser igualadas, por lo cual tenemos que multiplicar por los números enteros más pequeños posible. Bueno, justo salió como el caso anterior, acá sería por 2 y acá por 3. Y ahí salió. Esos números de rojo se vuelven coeficientes, lo vamos a trasladar. 2 viene acá adelante y acá también. Este 3 al yodo y por acá también. Como se encuentra este 3 con el 2, ahí va a multiplicar. 3 por 2, 6 saldría. Vamos a pasarlo. Ahí está, 2. Y el 3 acá y acá. Y está, multiplicó, ¿no? Y se quedó 6. Finalmente un tanteo. A ver, el nitrógeno, acá tenemos 2 nitrógenos y acá también. Yodo, acá tenemos 6 átomos de yodo, acá 3 por 2, 6 también. Vamos al H, acá tenemos 6, acá tenemos 2, sería 8, acá tenemos 2, por lo cual acá adelante viene un 4. Ahí se ubica. Y finalmente el oxígeno, 4 más 2 de aquí, 6, y acá tenemos 2 por 3, 6. Está balanceada la ecuación. Ahora le colocamos nombres, no a las sustancias. Este reactante está reduciéndose, por lo cual se llama el agente oxidante. Este reactante se está oxidando, por lo cual sería el agente reductor. Este producto sale de la reducción, se llama forma reducida. Este producto sale de la oxidación, forma oxidada. El agua no tiene un término particular, porque no está involucrada en los procesos redox, pero en muchos exámenes de la UNI se le ha dicho oxidano, que es un nombre ya oficial, ¿no? El agua es un nombre comercial, un nombre llamado también común, no oficial. En cambio, el término oxidano ya es más recurrente para el agua. Así lo podemos llamar, oxidano. Listo, amigos. ¿Qué nos piden aquí? Coeficientes del agente oxidante. Ah, el reactante que se reduce. Él es el agente oxidante. Y de la forma reducida, lo que sale de la reducción. Él. Sería 2 y 2 sería la clave. 2 y 2. Ahí lo tenemos, la respuesta. Bien, muchachos, con esto acabamos de revisar lo que es el balance de redox, las reglas, cómo se realiza el procedimiento, y ya con esto vamos a enfocar los problemas en el otro video. Ahora vamos a ver el balance ion-electrón. Bien, amigos, el balance ahora llamado ion-electrón se aplica cuando uno encuentra iones en la expresión de la ecuación que el problema nos da. Ese balance se puede dar en medio ácido o medio básico. Primero vemos el medio ácido. A ver por aquí. Tenemos la siguiente ecuación. Mire y observe. Tenemos acá iones. No todas las sustancias tienen que ser iones obligatoriamente. Basta que vea uno. Ya sea a la izquierda o a la derecha, sea positivo o negativo. Pero si yo veo un ion, ahí voy a aplicar el método ion-electrón. En este caso me dice en medio ácido. ¿Cómo se procede? ¿Cómo se hace esto? Bien, muchachos, el procedimiento es similar al otro caso. Solo que al final vamos a evitar el tanteo y hacer otro punto. A ver, por ejemplo, vamos a balancear la ecuación. La ecuación lo voy a escribir aquí abajito. Tenemos que en el paso 1 determinar qué elemento se oxida se reduce. No olvidemos que aquí dentro, ahora cuando afuera del grupo yo veo una carga, la suma de cargas por dentro debe ser eso, menos 2, ya no 0. El oxígeno por regla es menos 2. 7 por menos 2 sale menos 14. Como todo esto ahora sale igual a menos 2 la sumatoria de cargas, cada cromo debe ser más 6, para que así menos 14 y acá más 12 nos salga menos 2. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, la carga del cromo acá adentro tendría el valor de más 6. Ahí está. Vamos al hierro. Hierro ya tiene su carga. Ahí está más 2. Cromo más 3 y hierro más 3. Muy bien. Lo que determinamos es similar al caso anterior. ¿Qué le pasó al cromo? De carga inicial más 6, está pasando acá más 3. La carga está disminuyendo. Eso se llama fenómeno de reducción. R nomás para recordarlo.
El hierro, por su parte, de carga inicial más 2, está pasando a carga más 3. ¿Eso cómo se llama, amigos? Se llama fenómeno de oxidación porque la carga está creciendo. Ahí tengo mis sustancias. Paso siguiente, como ya lo hicimos. Aquellos elementos que cambian de carga deben estar en la misma cantidad. Si acá tenemos 2 cromos, mire, acá solo hay 1, acá le ponemos entonces 2. Acá tenemos un hierro y acá también tenemos un hierro. Ahí todo está bien, ahí no hay problema. Lo que hacemos ahora, amigos, es averiguar los electrones perdidos y ganados. Una vez que igualamos a esos átomos que han cambiado de carga, hacemos el cálculo de los electrones. Restamos, a ver, el hierro. Carga inicial más 2. Carga final más 3. 2 menos 3 nos sale aquí un electrón perdido. En el caso del cromo, acá multiplicamos, amigos. ¿Eh? Acá hay 2 cromos. Sería 2 por más 6. Vendría a ser más 12. Aquí al inicio. Y al final, 2 por 3 es más 6. No se vaya a equivocar y solo tomar lo que está arriba. Si hay un número abajo como subíndice o al costado como coeficiente, porque hemos igualado eso, le afecta, lo multiplica. Entonces la resta vendría a ser 12 al inicio, 6 al final, y sale más 6. ¿Qué hacemos ahora? Amigos, igualamos esa cantidad de electrones, tiene que ser la misma. Entonces aquí en la parte del hierro que pierde un electrón, que es 1 perdido, y el cromo 6 ganado, acá sería por 6. Por 6 y acá por 1. Esos números los tratamos como coeficientes y vamos a ver cómo nos queda. Y lo pasamos así, muchachos. Acá quedaría entonces por 1 a los compuestos que tienen cromo, vendría a ser esto así. Cromo 2, oxígeno 7 menos 2, más este 6 al hierro, acá vendría, muchachos, 6 veces hierro más 2. Viene acá el producto que vendría a ser cromo por 1, ¿no? El 1 viene aquí y como en cuenta con el 2 no le hace nada. 2 veces cromo más 3, más. Y acá viene 6, ¿no? 6 veces hierro de carga más 3. Hemos pasado los números, esos de color azul, a la sustancia nada más y se acabó. Al final se debería hacer un tanteo con el procedimiento anterior, pero aquí no. ¿Qué es lo que se va a hacer, amigos? Aquí procedemos de la siguiente manera. Donde falta oxígeno, le ponemos agua. Y donde falta hidrógeno, iones H más 1. Atentos. Donde falta oxígeno, le pongo agua. Y donde falta hidrógeno, le ponemos iones H más 1. A ver. Acá a la izquierda tenemos 7 oxígenos. Lo está viendo en el dicromato. Y a la derecha no hay nada. Como acá me falta oxígenos, son 7, le ponemos entonces 7 aguas. Por cada oxígeno faltante, una molécula de agua. Y ya está. Ahora, donde falta hidrógenos, le ponemos iones H más 1. Acá tenemos 7 por 2, 14 hidrógenos, y acá a la izquierda no hay nada. Entonces acá le ponemos 14 veces, muchachos, iones H más 1. Y la ecuación ya está balanceada en medio ácido. Es lo mismo, solo que al final, donde falta oxígeno, le pongo agua en ese orden. Primero, donde falta oxígeno, agua. Y después, al final, ya donde falta hidrógeno, iones H más 1. Y balanceada la ecuación. Acá tenemos el resumen total, y ahí está. ¿Qué le pasó al dicromato? Reducción. ¿Cómo se llama eso? El agente oxidante. El hierro, reactante que se oxida, agente reductor. Este cromo formado, ese cromo ha salido de la reducción, forma reducida. El hierro salió de la oxidación, forma oxidada. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos todo lo que nos pueden preguntar en un examen. Bien, ahora vamos a recordar el balance en medio básico, o también llamado alcalino. Lo que hacemos acá, amigos, y yo lo sugiero de esta manera, es hacer el balance como si fuera un medio ácido. Ya lo hacemos como si fuera un medio ácido, como el anterior. Y luego con un artificio lo pasamos a medio básico. A ver, acá yo tengo la reacción que ya le copié. La suma total por dentro debe ser menos 1. Como el oxígeno es menos 2, acá sería por 4 menos 8. Por lo cual cada manganeso debe ser más 7, para que 4 por menos 2 menos 8 más 7 nos dé menos 1. En el SO3, la carga de todo el grupo es menos 2. El oxígeno es menos 2. 3 por menos 2, menos 6. El azufre tiene que ser más 4 para que la sumatoria nos dé menos 2. Aquí también, ¿no? No vaya a pensar que este menos 2 es del oxígeno. Esa carga que el examen les pone es de todo el grupo. Entonces, el oxígeno sería 4 por menos 2, menos 8. El azufre tiene que ser más 6 para que la sumatoria nos dé menos 2. Acá sí afuera no hay carga, por eso acá la suma es 0, ¿no? Oxígeno menos 2 por 2 sería menos 4, más 4, 0. Bien, hallando las cargas me doy cuenta que el manganeso de carga más 7
pasa a más 4, la carga ha disminuido, eso se llama reducción. El azufre de carga más 4 pasó a más 6, la carga creció, se llama oxidación. Y acá tenemos los procesos, muchachos. Ahora, hallamos los electrones perdidos y ganados. El manganeso de carga más 7 está pasando a más 4. Restamos de frente porque es un manganeso, no hay que igualar nada, ¿no? De más 7 a más 4 restamos y nos sale 3 ganados. Aquí en el azufre, de carga inicial más 4 a carga más 6, restamos 4 menos 6 y nos sale directamente 2 perdidos. Miren, en estos ejemplos nos están saliendo 3 y 2 comúnmente, ¿no? Pero bueno, es una coincidencia. Igualamos, acá sería por 2 y acá por 3. Y estos números los ponemos como coeficiente. Este 2 viene por acá, viene por acá. Este 3, amigos, aquí en el azufre y listo. Ahora hacemos lo que hemos planteado. Nos han dicho balancear en medio básico o medio alcalino. El medio básico se reconoce porque al final del balance deben aparecer iones OH-1, que son propios de las bases. Pero ¿qué voy a hacer aquí? Yo les propongo primero balancearlo en medio ácido y luego lo cambiamos a medio básico. ¿Qué hacemos en medio ácido? Donde falta oxígeno le ponemos agua. A ver, acá tenemos 2 por 4, 8, más 3 por 3, 9, 9 más 8, 17 oxígenos. Vamos a la derecha. 3 por 4, 12. 2 por 2, 4, acá vendría a ser 16 oxígenos. Nos falta un oxígeno acá a la derecha. Como nos falta un oxígeno, le pondremos, entonces, muchachos, una molécula de agua. Ya está, ahí ya hemos balanceado los oxígenos. Por cada átomo de oxígeno faltante en medio ácido, le pongo una molécula de agua. Falta el hidrógeno. Como acá tenemos 2, y acá a la izquierda no hay nada, acá sería 2 veces H más 1. Vamos a completarlo. Ahí lo tenemos. Aparecen. Está. Una molécula de agua porque me falta un oxígeno. Y acá 2 hidrógenos más 1. Balanceado en medio ácido. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Para pasarlo a medio básico, vamos a hacer esto. Este hidrógeno más 1 ya no debe estar, porque ese es medio ácido. En un medio básico tienen que aparecer OHs. Te van a hacer esto. Como ya lo tengo en medio ácido, me va a quedar a mí siempre hidrógeno más 1 en la ecuación. Puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha. En este caso me ha salido a la izquierda. En otra ecuación le puede salir de repente 3 hidrógenos. En otro le puede salir, no sé, 8 y así. De acuerdo a esos hidrógenos que me han quedado, hidrógeno más 1 en el medio ácido, yo voy a sumarle OH menos 1 a ambos lados. Si queda 2 hidrógenos más 1, por esa cantidad voy a sumar, atentos, 2 OHs acá a la izquierda y 2 OHs a la derecha. Primero veamos la regla y luego le explico por qué. Si habrían 3 hidrógenos en el balance final ácido, 3 OHs a la izquierda y 3 OHs a la derecha. Siempre lo mismo, para no alterar la igualdad. Si tengo 8H más 1, 8 hidrógenos más 1, entonces 8 OH lo sumo aquí a la izquierda y 8 OHs allá. ¿Por qué razón? Por esta razón, amigos. Los hidrógenos van a juntarse con los OHs que yo he sumado, siempre en la misma cantidad, y producto de esa agrupación le va a salir agua, H2O. De esa manera los hidrógenos del medio ácido ya no van a estar, porque al juntarse con los OHs, esto ya no existe y me queda agua, y ya no tengo el hidrógeno que estaba presentando. A ver, vamos a ver cómo es esto. Miren, como acá yo tengo 2 hidrógenos más 1, le voy a sumar 2 iones OH, y acá también a la derecha 2 iones OH. Por ese hidrógeno es la guía, ya les dije, estos se van a juntar, y ya no van a estar así, ya no van a existir. Miren, se ve el medio ácido. 2 hidrógenos y 2 OHs, nos sale 2 moléculas de agua. Y se acabó. Y ya tenemos el balance en medio básico. Más aún, miren, acá hay 2 aguas, acá tenemos un agua. Esta agua puede pasar a restar aquí y me queda solo una molécula de agua. Y ya tenemos todo en medio ácido. Agua más esto, forma esto más esto de aquí. Bien, vamos a ponerlo en limpio. Y miren, amigos, le sumamos 2 OHs acá y acá también. Él me guía, ¿no? Como hay 2 hidrógenos más 1, 2 OHs a ambos lados. Esto se junta, sale 2 aguas y ya quedó todo balanceado. Ahí está. Esta agua pasa a restar a estas 2 aguas y se cancela. Y queda lo que les mencioné. Bien, balance en medio básico o alcalino. Y van a poner los mismos nombres, ¿no? Este reactante es el que se reduce, agente oxidante. Este reactante es el que se oxida, agente reductor. Este producto sale de la oxidación, forma oxidada.
Este producto sale de la reducción, forma reducida, y así, las mismas ideas. Muy bien. Vamos a pasar ahora a repasar lo que es estequiometría. Bien, veamos el tema de estequiometría, muchachos. De la estequiometría 1. Consiste en lo siguiente, a ver. Acá lo que tenemos que hacer es en una reacción química vincular cantidades. Si tenemos cierta cantidad de reactantes que se combinan, ¿cuándo sale el producto? Y para eso aparecen leyes. La primera de ellos es la ley de Lavoisier. Lavoisier plantea algo muy simple, ¿no? Y acá lo podemos verificar. Tenemos aquí dos sustancias que van a entre sí reaccionar. La masa de cada una de estas, al sumarlas, nos da un valor de 104,5 gramos. Muy bien, ahora, estas sustancias son mis reactivos. Voy a añadir uno dentro del otro y va a haber una combinación. Van a formarse cosas nuevas a través de esta reacción. Bien, ocurre la reacción, esto ya no va a estar cuando lo hemos juntado, sino que se forman estos productos. ¿Y qué debe suceder? Que al final, las sustancias nuevas formadas, el nitrato de potasio y cromato de plata, en total debe sumar igual. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, conservación de la masa. Y eso ocurre en todo fenómeno químico, ¿no? Entonces, la masa de los reactantes, acá lo pueden leer, en total es igual a la masa de los productos. Muy bien, amigos, ahí lo tenemos presente. La masa que reacciona igual a la masa que se forma. Avancemos. Otra ley importante es la ley de proporciones definidas. Esta ley nos plantea la siguiente situación, muchachos. Observen aquí. Tenemos esta reacción química. Tenemos que balancear la ecuación siempre. No puedo hacer un trabajo de estequiometría si no balanceo la ecuación. Ya, y Proust nos plantea, amigos, que las sustancias que reaccionan, ¿no?, y se forman, tienen que mantener una proporción definida. Por ejemplo, una proporción de moles, y eso lo indica el coeficiente, y acá lo estamos viendo. Miren, por cada 2 moles de hidrógeno se consume 1 mol de oxígeno. Ahí está como la receta que uno usa para cocinar, ¿no? Tienen que juntar para formar el agua. Quiero formar agua. 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Y saldría como 2 mol de agua. Si quiero ver relación de moles, eso se hace con el coeficiente. Y con eso puedo proyectar otras cantidades de moles manteniendo la relación. Entonces, por ejemplo, si quisiera tener aquí unas 10 moles de agua formadas, ahí está la proporción 2, 1, 2. Acá se requiere 5 mol de oxígeno y por acá, amigos, también requiere 10 moles de el gas hidrógeno. Ahí tiene la relación. Si tendría 2,8 mol de hidrógeno que quiero que reaccione, de 2 a 1, acá necesito entonces 1,4 mol de oxígeno y formaría 2,8 mol de agua. ¿De acuerdo, amigos? Esa es la idea de esta ley de Proust. Cuando nos plantean relación de moles con el coeficiente y se acabó. De esa forma ellos se combinan y el agua se forma. De igual manera, me planteé una relación de masas. Y para conocer la relación de masas, multiplicamos el coeficiente por la masa molar, que es dato del problema, ¿no? Acá sería masa como 4, acá 1 por 32, ya masa como 32, y acá 2 por 18, masa como 36. Y acá lo tenemos. Bien, 4 gramos de hidrógeno se combina con 32 gramos de oxígeno para formar 2 por 18, 36 gramos de agua. Y acá verificamos una vez más, muchachos, la conservación de la masa. La masa inicial de los reactivos que se consumen es igual a la masa del producto obtenido. No hay conservación del número de moles de las sustancias. Las moles son diferentes. Acá yo tengo, por ejemplo, moles al inicio como 3 y acá sale como 2. No hay conservación del número de moles, sí de la masa. ¿Y qué más? Bueno, en base a esta proporción que he sacado de la ecuación, 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos, se puede evaluar otras masas, porque debe guardar esa relación definida. Acá, por ejemplo, el siguiente caso. Si tuviera ahora 20 gramos de hidrógeno, multipliqué por 5. Acá también sería por 5, 160, y acá por 5, 180. En toda reacción química, las sustancias que se consumen tienen una relación de masas definida y también la que se forma. ¿De acuerdo? Todo sale de la ecuación. De la ecuación yo saco mi información de relación de moles con el coeficiente y de masa multiplicando coeficiente por masa molar. Ya está. Les podría decir, ¿no, amigos? Que la masa de hidrógeno con respecto a la masa de oxígeno es de 4 a 32, de 1 a 8. De 1 a 8, ¿no? 1 octavo. Esta es una ley muy importante, muchachos. Con esta ley vamos a tener muchos problemas. Vamos a ponerlo en práctica. Vean esta situación. Dice, calcule la cantidad necesaria de aluminio en gramos que reaccionará con suficiente cantidad de sulfuro de hidrógeno para producir 200 gramos de sulfuro de aluminio.
Acá tenemos la ecuación. Lo primero que tiene que hacer es balancearla. Si no hay balance, ya fuimos. Hay que balancear la ecuación. A ver, acá la vamos a tener, a nuestra ecuación. Un ratito, los datos primero. Queremos producir 200 gramos de esta sal. Por eso lo han puesto como sólido. Ya, 200 gramos quiero formar de este, es lo que quiero fabricar. Y me piden que determine la masa de aluminio requerido para eso. Bueno, aquí está nuestra ecuación química. Está balanceada porque hay que balancearlo por tanteo. Ahora, ¿dónde radica el trabajo? Tengo la masa de esto y quiero la masa de aluminio. Hago relación de masas. Sería, ¿no? Con la masa molar, que es dato del problema. 2 por 27 gramos de aluminio formaría 1 por 150 gramos del producto. Y acá sacamos la relación de masas. Ahí lo tenemos. Y ahora, si queremos 200 gramos del producto, 200 gramos de esto, ¿cuánta masa de aluminio? Como es una proporción, hacemos esto con regla simple, la operación en aspa, como dicen, ¿no? ¿Cuánto sería la masa de aluminio? 54 por 200 entre 150. Y tenemos ahí la respuesta. ¿Bien? 72 gramos. Estamos viendo que dentro de una reacción química, la relación de masas que me da la ecuación es constante. Para otro dato que me proporcione. Listo, tenemos la respuesta. Bien, hay otra ley que se plantea, que es la ley de volúmenes o la ley volumétrica. ¿Cuándo se aplica esto o en qué momento se aplica? Vamos a verlo. Vean aquí, amigos. Bien, tenemos esta reacción. Aquí tenemos especies gaseosas. ¿Y cuál es el dato que el problema tiene que decirles? Tiene que decirle que los gases se encuentran a igual presión y temperatura. Eso es lo que nos van a proporcionar en el examen como información literal, no textual. Cuando yo vea un problema y me digan, los gases se encuentran a igual presión y temperatura, eso es la ley volumétrica. Si analizamos como son gases la ecuación pavo-ratón, vamos a concluir, amigos, que las moles del gas y su volumen son directamente proporcionales. ¿Y ahí cómo se hace eso? ¿Para qué sirve? Ah, muchachos, los coeficientes 1, 3 y 2, yo sé que esos coeficientes a mí me indican moles, ¿no? Relación de moles. Pero ahora también van a indicar relación de volúmenes. Volumen como 1, como 3 y como 2. Acá vamos a plantearlo. Sabemos nosotros que estos números, repito, indican relación de moles, como 1, 3 y 2. Pero ahora, cuando tenemos la ley volumétrica y ley de Gay-Lussac, eso también indica relación de volúmenes. De volumen de este primer gas, como 1, acá como 3 y acá como 2. Y ahí puedo ya hacer cálculos con volúmenes. Pero ojo, ¿cuándo se aplica esto? Para gases que se encuentren a igual presión y temperatura. Ese es el requisito. El problema lo va a decir. Entonces, por cada litro de nitrógeno, tendré 3 litros de hidrógeno y 2 litros de aquí. Y así puedo proyectar más volúmenes, ¿de acuerdo? Bien, acá lo triplico, acá también y acá también. Relación de volúmenes, relación de coeficientes. Ley volumétrica de Gay-Lussac. Acá tiene lo que hemos hablado, lo que hemos planteado en la explicación. Vamos a aplicar esto, muchachos. A ver, dice, la siguiente reacción química ocurre a las mismas condiciones de presión y temperatura. Ahí está, ese es Gay-Lussac. Esto permite eliminar 40 litros del contaminante NO usando H2. Dice la pregunta, ¿cuántos litros de nitrógeno se producen a lo más? ¿No? O sea, lo máximo que se puede obtener. Ya veamos aquí, amigos. Voy a escribir la ecuación balanceada. Tenemos que balancear por tanteo la ecuación. Ahora, como acá me dicen que están a la misma condición de presión y temperatura, entre los gases, y acá todos son gases, se cumple que ese coeficiente de rojito, ¿no? Que indica moles, indica volumen. Acá me dicen que tengo de dato 40 litros de NO, de este de aquí, y quiere que calcule los litros de nitrógeno que se forman. Ya pues, amigos, de 2 a 1. ¿En qué, profesor? En moles y en volumen, por el dato que era el problema, ley de Gay-Lussac. Entonces, si de NO tengo 40 litros, acá tengo la mitad, pues, ¿no? De 2 a 1, 20 litros. Ahí lo tenemos. Relación de volúmenes. 2 a 1 entre estas dos sustancias que el problema involucra. Si acá tenemos 40 litros, ¿cuánto acá? La mitad, ¿no? 20 litros. Esa es la ley de volúmenes, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos a la siguiente. Bien, ahora vamos a recordar una parte de lo denominado reactivo limitante y reactivo en exceso. Para eso vamos a la figura de la derecha, para hacer una analogía y recordar estas definiciones. Ahora, amigos, acá tenemos nosotros un grupo de salchichas que son 5, y acá un grupo de panes que son 4, y vamos a formar sándwiches, a lo que también le llaman perros calientes. Sabiendo que en cada pan entra una salchicha, vamos a hacer la agrupación. Yo tengo acá entonces dos cantidades,
que voy a juntar, voy a combinar para producir los llamados perros calientes. ¿Qué me doy cuenta? Que las salchichas se encuentran en exceso. Si en cada pan entra una salchicha y hay 4 panes, me está sobrando de las salchichas una de ellas. Una. En cambio, el pan sí completamente va a participar. Los 4 panes van a recibir una salchicha, utilizándose así para la formación de los perros calientes. Entonces, ¿cómo se define esto? De las dos cantidades que combinamos, que agrupamos, la que participa por completo se va a llamar el limitante. Y el que esté en una cantidad mayor a lo necesario, a lo que se requiere de esta, es el llamado exceso. ¿Y qué va a pasar? Formamos ¿cuántos sándwiches, cuántos perros calientes? 4. Y nos sobra una salchicha sin utilizar, ¿no? En la fabricación de los perros calientes. Así que acá tenemos los términos, muchachos, veamos. Componente en exceso, serían las salchichas, están en una cantidad mayor a lo que se necesita para la combinación, y los panes serían el llamado componente limitante. Agrupamos y nos salen 4 perros calientes y una salchicha sobrante. Listo. Entonces acá lo podemos leer en la diapositiva y es la idea, ¿no? Cuando hablamos de reactivo limitante, se consume, o sea, se utiliza por completo en la reacción, en la combinación. Determina el máximo rendimiento del producto obtenido. Por ejemplo, acá, ¿cuántos sándwiches puedo fabricar? ¿Cuántos perros calientes? 4, ¿no? Con lo que es el limitante, con lo que totalmente va a participar. No lo calculo con las salchichas. No tengo 5 salchichas, 5 sándwiches. No, 4 nada más. ¿Y por qué? Porque acá es el exceso. No todo reacciona, no todo se utiliza. Bien, y por teoría suele ser el reactivo más costoso. Es una cuestión que vamos a ver sobre todo en las reacciones químicas. Reactivo en exceso, sobre al final de la reacción, no se utiliza por completo. Bien, listo. Y bien, amigos, entonces ahí tenemos, y recordamos acá lo principal, reactivo limitante, reactivo que se consume por completo, y se va a utilizar para calcular la cantidad de producto formado. 4 panes, 4 sándwiches. Es una analogía, por favor, hay que tenerlo así. Cuando yo quiero hacer un cálculo en mi tema de estequiometría, y tenemos reactivo limitante y en exceso, utilizamos el reactivo limitante. Vamos a practicar, vamos a hacer un problemita para recordar cómo se hacía esto. A ver, se combinan 24 gramos de carbono con 5 moles de hidrógeno. Aquí está la reacción carbono con hidrógeno para fabricar el metano. Ambas sustancias están en estado puro y ahí está la combinación o la reacción. Diga usted quién es el reactivo limitante y cuánto de exceso no estaría reaccionando. A ver, amigos, aquí un detalle. Yo me doy cuenta de un problema que debo aplicar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, porque de los 2 reactantes que tengo me dan sus datos. 24 gramos de carbono y 5 moles de hidrógeno. Cuando tengo el dato de los 2 reactantes al mismo tiempo, ese es tema de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo se determina el limitante? Para eso, muchachos, había una división que hacer, pero antes de eso voy a colocar aquí información. Veamos por acá esto, ahorita les explico. Bien, el dato que el problema nos da es 24 gramos de carbono que está reaccionando y 5 mol de hidrógeno. Ya, ese es el dato literal que está en el texto. Ahora, hay una cantidad estequiométrica que nos da la ecuación balanceada. Por cada mol de carbono hay 2 moles de hidrógeno. Ahora, una mol de carbono, como su masa molar es 12, sería 12 gramos. Entonces, una mol de carbono, 12 gramos, reacciona con 2 mol de hidrógeno que está aquí. Este dato de acá, muchachos, es una cantidad que nos da la ecuación balanceada. Y lo que está abajo ya es el dato del problema. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer para hallar el limitante y el exceso? Hacemos lo siguiente. Esta división. Para cada reactante dividimos el dato que da el problema entre la cantidad estequiométrica que da la ecuación. Vamos a ver aquí. Como acá yo tengo masa del carbono, es el dato que ve arriba, el dato, tengo masa, divido entre masa del carbono, ¿no? Una mol, 12 gramos, por eso acá está en gramos. Como el dato del hidrógeno es en moles, divido entre moles, y según la ecuación, 2 moles. Ya, vamos a hacer la división, amigos. 24 entre 12, el dato del problema entre la cantidad que da la ecuación o la cantidad estequiométrica, y acá el dato entre lo que da la ecuación. Si arriba es gramos, gramos. Si es mol, es moles. A ver, lo pelemos y nos salieron estos 2 valores. ¿Qué se concluye? El que tiene el menor valor es el llamado limitante. O sea, que los 24 gramos de carbono completamente van a reaccionar. El que saca menor valor es limitante, el que saca mayor valor es el exceso. Estas 5 moles no reaccionan por completo. Hay una parte que está sobrando que no se utiliza en la reacción química. A ver, vamos a sacar acá las conclusiones. El reactivo limitante es el carbono. ¿Qué hacemos entonces? Con ese dato me quedo.
este dato del carbono es el que se va a utilizar. ¿Qué se cumple? Como es limitante, todo eso reacciona. Los 24 gramos de carbono reaccionan. Y el hidrógeno, que es el exceso, una parte solamente va a ser utilizada. De las 5 moles que le han dado, una parte nomás va a ser lo que va a reaccionar. Ya, tenemos la primera respuesta. Reactivo limitante, el carbono. ¿Qué más pide? Y dice, ¿cuánto de exceso no está reaccionando? Bien, amigos, vamos a calcularlo. Primero de la estequiometría aquí, de nuestra ecuación, con el limitante, ¿no? Sería, una mol de carbono reacciona con 2 moles de hidrógeno. O sea, 12 gramos, ¿no?, de carbono, según la ecuación, 12 gramos de carbono con 2 moles de hidrógeno. Con mi reactivo limitante, que es el carbono, 24 gramos, ¿cuántas moles de hidrógeno reacciona? Hacemos la regla de 3 simple, sería por 2 nada más, ¿no? Por 2. Y resulta que con mi reactivo limitante está reaccionando 4 moles de hidrógeno. Y como yo tenía 5 moles, se dan cuenta que está en exceso, ¿no? Las 5 moles. Hay una mol que está sobrando. Me pide lo que no reacciona, la diferencia. Mole del hidrógeno menos la que ha sido utilizado con el limitante, que es 4, sería 1. Y bien, amigos, la clave sería la B. Ahora pasemos a recordar otro punto, muchachos. Y está el llamado porcentaje de pureza. A ver, voy a colocar la información y ahora les explico cómo es. Sobre todo, esto ocurre en reactantes y en reactantes sólidos. ¿Qué ocurre, muchachos? Que a veces los sólidos que compramos en las tiendas de reactivos no viene químicamente puro. Por ejemplo, yo puedo comprar por ahí, o de la casa nomás, ¿no? Cloruro de sodio, la sal de cocina, lo pongo en una balanza, digamos de forma ideal que pese 100 gramos esto, y yo digo, no tengo 100 gramos de cloruro de sodio, pero de forma real, ¿qué va a pasar? Que viene contaminado. Y contaminado es porque viene con sustancias que no son cloruro de sodio. Por ejemplo, acá puede venir otras sales, un poco, no sé, de polvo, o una sustancia que no sea simplemente cloruro de sodio. Por lo cual, yo puedo pensar equivocadamente que tengo, porque lo pesé en mi balanza todo esto, ¿no? 100 gramos de sal, pero no, hay solo una porción que le corresponde. Eso se llama la pureza de un reactivo. Pongamos un dato al azar, que sea, por ejemplo, 85 gramos. ¿Ya? Y la parte de la derecha que desconozco se llama la parte impura, las impurezas. Para los problemas de estequiometría, a mí me interesa obviamente trabajar con la parte pura, porque la parte impura no sé qué es. Simplemente son sustancias distintas al cloruro de sodio. Por ejemplo, ¿cuánto es 85 gramos de 100? Ah, pues 85%. Acá yo puedo decir que este reactivo tiene un 85% de pureza. La parte que solo le corresponde a la sal es eso, ¿no? Y eso suele darse de dato en los exámenes. Y vamos a tener que utilizarlo. Repito una vez más y anótelo, por favor. Solo la parte pura de un reactivo es la que va a reaccionar. A veces me dan una masa total donde dentro de esta solo le corresponde una porción al reactivo. Y el problema lo indica como pureza. Bien, muchachos, ya. Vamos a ver el ejemplo. Acá nos dice así este punto, miren. Se tiene 200 kilogramos de piedra caliza, ya una roca, una piedra, con 16 kilogramos de impurezas. Determine la pureza de la muestra. A ver, cuando hablamos de piedra caliza, vamos familiarizándonos con esto, muchachos. La piedra caliza es comúnmente llamado, se le llama así comúnmente al carbonato de calcio. Es un sólido, un material, una roca, un mineral. Ya dice que tenemos 200 kilogramos de piedra caliza, pero ojo, clarito está, que contiene 16 kilogramos de impurezas. Ahí está siendo claro el problema. Entonces vamos a dibujarlo. A ver, por acá. Aquí está. Todo esto de aquí es la llamada piedra caliza. Ya todo es la caliza. Todo esto de acá es la llamada caliza. Me están proporcionando la masa de toda la caliza. La masa de la caliza dice que va a ser 200 kilogramos. Ya, es bueno que recuerden esta palabrita, muchachos. Caliza es este de aquí, carbonato de calcio. Y contiene de impureza 16 kilogramos, ahí lo separamos, ¿no? Parte impura y la parte pura es esta sustancia. Entonces acá sería 16 kilogramos. Y por diferencia de 200, que es todo, a esto le correspondería 184 kilogramos. Y queda preguntar la pureza. Y aquí está la expresión matemática si desean. Sería la parte pura entre la cantidad total de la muestra por 100%. Porcentaje de pureza del carbonato de calcio. O sea, la parte pura. ¿Qué es la parte pura? Lo que le corresponde a él.
¿no? La parte pura es esa porción de carbonato de calcio. 184 kilogramos, entre todo que era 200 kilogramos, y eso, amigos, por 100%. Y nos sale 92% de pureza. Y se acabó, ¿no? Esa es la idea de calcular la pureza y tener en cuenta que suele ser presente en reactivos, ¿ah? En lo que empieza la combinación. Toda la caliza pesa eso, y puede ser una regla simple, ¿no? 200 kilogramos es el 100%, todo. Lo que le corresponde a carbonato, ¿cuánto es? ¿No? Esa es la pureza. El porcentaje que representa el compuesto este carbonato de todo lo que está aquí dentro. Bueno, aplica la fórmula también si ese es lo mismo, será 92%. Bien, vamos a pasar a recordar lo que era el rendimiento de una reacción. A ver, amigos, acá una idea general, miren. Acá yo tengo una reacción química, que es esta de aquí. A ver, ahí está. Y ahí tenemos una reacción cualquiera. Voy a hacer un balance que sería así, 1, acá 3 y acá 2. ¿Bien? A ver, vamos a hacer esto rápidamente. Digamos que yo acá tengo un dato del nitrógeno que va a ser 56 gramos. Y quiero calcular con eso la masa de producto a formar, porque el rendimiento de una reacción, el rendimiento es con el producto obtenido. ¿Bien? A ver, entonces hago relación de masa. Quiero hallar la masa de aquí. Entonces, masa molar de nitrógeno es 28, del amoníaco es 17. Relación de masas, 1 por 28. Si tendría 28 gramos de esta sustancia, nitrógeno formaría 2 por 17, 34 gramos de amoníaco. Con 56 que tengo de dato, que el problema me ha dado, ¿cuánta masa de amoníaco? Y obtenemos una masa que va a ser, a ver, estequiometría directa, el doble, ¿no? 68 gramos. Y ahí está, listo. Amigos, esa masa de producto que uno obtiene por los cálculos, con un dato que me han dado de reactante, se llama una cantidad teórica. ¿Por qué, profesor? Porque está saliendo en base a nuestros conocimientos de la estequiometría, la proporción, ¿no? 28 a 34, tanto, tanto. Y es una cantidad teórica. Y a lo teórico se le dice el 100% de producto que se pudo obtener o que se puede formar. Pero ya en la vida real, esa cantidad que está viendo usted no va a salir. ¿Y sabe por qué razón? Porque hay muchas fallas en el proceso, porque ya no es una cuestión de sumar nada más. Ya en el momento que yo voy al laboratorio o a una fábrica, manipulo instrumentos y hay errores. Por eso en la vida real, la cantidad que va a salir va a ser menor a lo teórico. Ya de forma experimental, sale una cantidad de producto menor. Si voy al laboratorio, a una fábrica, como les digo, y utilizo 56 gramos de nitrógeno, ¿cuánto sale de amoníaco? La realidad que ahorita no sé. Tendría que ir, esperar que recibir el producto en mi recipiente, pesarlo en la balanza, y ahí ya poder definir cuánto es lo que se obtuvo realmente. Entonces, vamos acá a poner un dato cualquiera. De forma real, ya no teórica, de forma real, obtenido por los experimentos en el laboratorio, digamos que de amoníaco se ha obtenido 40 gramos. ¿Y por qué, profesor? Ya le dije, hay errores. En la vida real no se cumple lo que uno planificó en la matemática. Es algo que siempre va a ocurrir. Ocurre igual cuando uno hace su horario de clases. Uno agarra su cuaderno, sus reglas, su horario de clases, pero ya cuando lo lleva a la práctica, de ese 100% que usted planificó del horario, no se cumple todo. Se cumple un 60%, 70% o menos quizás. Una cosa es la teoría, otra cosa es lo real. En lo real aparecen circunstancias que yo no esperaba y que reducen lo que yo pensé hacer o producir. Bueno, amigos, entonces, cuando yo tenga el término rendimiento, es porque mi producto va a tener dos cantidades. Una cantidad teórica que usted lo calcula, que usted lo hace con sus operaciones, con su estequiometría, y una cantidad real que no puedo calcular, que sale de los experimentos. Ya, ¿y cómo se calcula el rendimiento de la reacción? Sería así como ve en la operación acá arriba. Cantidad real de producto, en este caso 40 gramos. ¿Cómo salió 40 gramos, profesor? Les he dado yo el dato. Lo encontré en mi laboratorio. No es un dato que usted pueda sacar. Lo real usted no lo puede obtener numéricamente. Eso lo tenemos en la práctica. Cantidad teórica, esto sí, usted lo obtiene. 68 gramos. Y eso lo multiplicamos por 100%. Estamos hallando el rendimiento de la reacción. Siempre se determina con el producto. El examen le va a decir qué producto utilizar si hay más de uno. Y obtenemos 58,8%. Muy bien, muchachos, esta es la parte teórica de rendimiento. Lo vamos a poner en práctica en la solución de problemas. Acá les pongo la teoría para que lo recuerden.
Ahí están la cantidad real, teórica, rendimiento que vamos a calcular y todo lo demás. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto adicional. Bien, vamos a revisar ahorita lo que es la estequiometría 2. Y esta parte de estequiometría 2, donde también tenemos una reacción química para hacer cálculos, se basa en esta definición, muchachos, que se denomina el peso equivalente, o también llamada masa equivalente. Bien, la definición dice así. Primero, toda sustancia química, sea un ácido, un óxido, una sal, un elemento químico cualquiera, etcétera, van a tener un dato llamado peso o masa equivalente. Eso se va a calcular con una operación que ahora vamos a ver, pero ¿qué me indica eso? Me indica la cantidad de la sustancia que puede reaccionar, combinarse con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. ¿Bien? Son elementos de frecuente combinación con los demás. Entonces, cuando yo quiero hablar, por ejemplo, el peso equivalente del hierro, tendría que usar la masa de hierro que se combina con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. Vamos a ponerlo en práctica con la determinación. ¿Cómo se calcula el peso equivalente, que es lo más importante para ver problemas? Aquí está, muchachos, la regla práctica. Se usa la división de la masa molar, que es dato del problema, y el parámetro teta, eso sí, nosotros lo vamos a determinar con teoría, que ahora vamos a revisar, a recordar. ¿Bien? Ahí tienen los datos que vamos a utilizar. Y primero, vamos a definir el parámetro teta para sustancias que no están en una reacción química. Porque cuando me dan una reacción química, ahí analizo de otra manera, como ya veremos. Por ejemplo, en primer caso, de ácidos. Un ácido tiene, acá tengo 3 ácidos. ¿Cómo reconozco un ácido? Porque comienza con hidrógeno su fórmula, debido a que el grupo característico es el H+1, que está acá. Masa molar, dato del problema. La masa molar es la masa de una mole de moléculas, o también numéricamente igual a la masa de una molécula, al peso fórmula. El parámetro teta, simplemente, amigos, la cantidad de hidrógeno que tenga la composición. Entonces, acá en el primer caso sería teta 1. Y si aplicamos la formulita, masa molar entre teta, nos saldría que el peso equivalente del HCl es 36,5. Para el ácido carbónico, ahí tiene la masa molar teta, profesor, ¿cuánto es? Número de protones que tiene la composición, la fórmula. Como son 2, acá 2. Dividimos y nos sale 31, peso equivalente del ácido carbónico. Para el fosfórico, teta vendría a ser de inmediato, amigos, 3. Dividimos 98 entre 3 y nos sale el peso equivalente del ácido fosfórico. Directo en ácidos. Entonces ahí lo que tengo que recordarme es cómo evalúo, cómo defino el llamado parámetro teta, ese parámetro de combinación. Para ácidos, el parámetro teta simplemente es la cantidad de protones, que son los iones H+1 que tiene en la fórmula. Vamos a otro caso más. Para óxidos o sales. El primer compuesto es un óxido. La masa molar, dato del problema, y el parámetro teta es la carga total del catión. ¿El catión quién es? El primer elemento que inicia la fórmula, que es K, potasio, cobre, hierro y níquel. ¿Y cómo saco la carga? Por mi teoría de nomenclatura. Potasio, grupo 1, tiene carga +1, no tiene otra carga más. Cada potasio tiene carga +1, pero acá para el parámetro teta es la carga total del catión. Como hay 2, tiene que multiplicar. Por lo cual el parámetro teta para esta primera sustancia, que es un óxido, sería 2. ¿Cómo hallamos entonces el peso equivalente? Masa molar entre teta. 94 entre 2. Y ya tenemos el dato. Igual para el otro caso, muchachos, este es un sulfato de cobre. Hay que recordar que el SO4 es el llamado sulfato. Todo este grupo SO4 tiene carga -2. Es un anión muy conocido. Y como todo es sumar 0, si esto de acá es -2, el cobre es +2. Ahí tenemos. Como solo hay un cobre, carga del catión 2 nada más, de frente, dividimos, masa molar entre teta y tenemos el peso equivalente del sulfato de cobre. Igual acá, este es un óxido. Carga del catión, el hierro. Ahí por nomenclatura, muchachos, ¿no? Oxígeno es -2. Sería acá -6. Cada hierro vendría a ser +3. Ya, teta, carga total del óxido o de la sal, no es un óxido ahorita. Multiplicamos 2 por 3, 6. Teta vale 6. Dividimos y sale el peso equivalente. Nitrato de níquel. El grupo NO3, muy famoso también, tiene carga de -1. Todo este paréntesis, como son 3 veces, sería -3. Por lo cual el níquel que la acompaña vendría a ser de carga +3. Masa molar entre parámetro teta, que sería 3, y tenemos el peso equivalente del nitrato de níquel. Ya, siguiente punto. Si tenemos metales, muchachos, para un metal, el parámetro teta es su estado de oxidación.
La masa molar es dato, repito, eso ya lo tenemos en cuenta. A ver, calcio. El calcio es un metal del grupo 2A de la tabla. Como es del grupo 2A, su carga, número de oxidación va a ser 2. Por lo cual acá aparece el 2. Divide y ya salió. Bien, peso equivalente de inmediato del calcio. El parámetro TT es la carga del elemento, su estado de oxidación. Aluminio. Es un elemento del grupo 3A, tiene una sola carga, que va a ser más 3. Teta vendría a ser 3. Dividimos, amigos, y saldría peso equivalente a 9. Ahora, cuando un metal tiene más de una carga, porque el hierro tiene dos valores, tiene carga más 2 y carga más 3. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? El problema les va a decir. El problema va a dar un dato, ¿no? Considere que el hierro es un elemento divalente, o sea, carga 2, trivalente, carga 3. Va a dar un dato para que yo sepa qué valor de teta utilizar. En este caso voy a usar la carga menor. Y aquí está. Bueno, dividimos 56 entre 2 y nos sale 28, ¿no? Peso equivalente. Claro, el hierro tendría dos pesos equivalentes, uno con cada valor, ¿no? Al dividir entre 2 y 56 entre 3, dos valores. Listo. Siguiente grupo de sustancias. Entonces, estamos haciendo aquí la determinación del peso equivalente de ácidos, óxidos, sales y metales para aplicarlo en los problemas que vamos a resolver en el otro video. Sigamos. Si tenemos ahora el caso de iones. Si no dan un ion, muchachos, es de inmediato. La masa molar es dato. Y el parámetro teta es la carga que ven arriba. 2, 2 también, solo el número, no el signo, solo el número. Ya 2, 2, 1 y 1. A ver, ahí está, dividimos, ¿no? Acá sería 2. Dividimos, y está. Acá entre 1, sale lo mismo. Acá entre 1, ¿no? La masa molar del OH, que es 17, entre su carga, que es 1. Y salió. ¿Bien? Bien, ahora vamos a mostrar, amigos, a las famosas bases, que son los hidróxidos que ahora manejamos. Hidróxido lo reconocemos porque hay un OH, ¿no? Hay OHs al final, perdón, hay OHs. La masa molar es dato. El parámetro teta que es igual al número de OHs menos 1 que tiene en la fórmula. Acá sería 1. Dividimos y tenemos el peso equivalente. Acá sería, amigos, 2 para el hidróxido. Dividimos y peso equivalente. Acá entre 3. La división respectiva y tenemos el peso equivalente. Eso es para las bases. Vamos a seguir avanzando. Ahora, una observación importante. Acá tenemos nosotros el sulfato de cobre. Estos son dos iones. Tenemos acá el cobre más 2 y tenemos el sulfato menos 2. El peso equivalente de un compuesto iónico se puede calcular como la suma de pesos equivalentes de sus iones. Se puede hallar así. Por ejemplo, para el cobre, ¿cuál es su peso equivalente? Sería su masa molar, que es 63,5, eso es dato del examen, entre su carga, que es 2. Y el peso equivalente del sulfato, lo tenemos en el cuadrito, ¿no? Sería su masa molar, que es 96, entre el parámetro teta, que es 2, y ahí tenemos el peso equivalente. Lo sumamos y nos sale el peso equivalente del compuesto. Eso se cumple en compuestos iónicos, nada más, en covalente no. A ver, lo pasamos a limpio y aquí está. Bien. Y ahí salió, ¿no? Ahí está operado ya, yo no lo operé todavía. Ahora, amigos, cuando tengamos reacciones redox, acá tengan cuidado. Lo anterior, el parámetro TT hemos visto cuando no está en reacción redox. ¿Está bien? Acá cuando está en reacciones redox, por ejemplo, este primer compuesto es un ácido. Si estaría solo, sin reacción química, teta valdría 1. E también es un ácido. Teta vendría a ser 2. ¿Ya? Pero cuando está en reacción redox, como es el caso, no se puede determinar el parámetro teta por la cantidad de hidrógenos, como lo hemos hecho ya. Para cualquier sustancia que se encuentre en reacción redox, el parámetro teta que es igual, cantidad de electrones transferidos por cada fórmula, o sea, cantidad de electrones ganados o perdidos por cada fórmula. Bien, vamos a escribir la ecuación y tenemos que acá recurrir a la parte de redox. Vamos a ver quién se oxida, quién se reduce. Hallando las cargas de cada uno por la teoría de estado de oxidación, damos cuenta que el nitrógeno de carga más 5 pasa a más 2, se llama reducción. Y por su lado el azufre de carga menos 2 pasa a 0, la carga está creciendo, eso se llama oxidación. Vamos a vincularlos a ver. Ahora el nitrógeno de carga más 5 pasa a más 2, se resta, ¿no? Para hallar los electrones transferidos. De 5 a 2 sería 3 electrones ganados en este proceso de conversión del nitrógeno más 5 al nitrógeno más 2.
El azufre, de carga inicial -2 a carga 0, restamos, ¿no? -2 a 0, saldría 2 perdidos. Vamos a colocarlos. Y ahí está. El ácido nítrico con el nitrógeno que está dentro se reduce y gana 3 electrones. El H2S se oxida y pierde 2 electrones. Ya, ahí definimos, muchachos, para el ácido nítrico, ¿cuál es su parámetro teta? 3. Se define como los electrones perdidos o ganados. Acá ganado 3, teta vale 3. Para el H2S, esta molécula en el proceso de oxidación está perdiendo 2 electrones, por lo cual el parámetro teta para todo esto vendría a ser 2. Ahí aparecen los valores. Entonces, cuando hablamos de una reacción redox y me mencionen sobre una sustancia, yo tengo que determinar cuántos ha perdido, cuántos ha ganado. No hay que balancear toda la ecuación, no es necesario. Solo hasta ese momento y se acabó el asunto. A ver, recordando, este reactante que se reduce es el agente oxidante. Este reactante que se oxida es el agente reductor. Y ahí van a usar mucho los términos en los problemas. Hay el peso equivalente del agente oxidante, hay el peso equivalente del agente reductor, eso preguntan con mucha frecuencia. Bueno, lo calculamos, muchachos. Para el ácido nítrico sería su masa molar, que es dato del examen, entre teta, que vale 3, sale 21. Y para el H2S, masa molar 34, entre teta, que vale 2, sale 17. Pasemos a la última parte. Bien, amigos, esta parte es clave, ¿no? Porque ya es la conclusión de todo lo que hemos hecho y lo que se aplica más en los exámenes, la llamada ley de equivalente químico, o simplemente ley de equivalentes. Veamos acá esta reacción química. Ya, por estequiometría, voy a hallar la masa de cada uno de ellos, ¿no? Balanceé la ecuación. Masa molar del calcio es 40. Masa molar del oxígeno es 32. Y del óxido de calcio, la masa molar es 56. Para la ecuación balanceada, 2 moles de calcio sería 80 gramos. 1 mole de oxígeno, 2, 32 gramos. 2 moles de óxido de calcio, 112 gramos, ¿no? La conservación de la masa, ¿no? También se puede corroborar aquí de la estequiometría. Muy bien. Ahora, peso equivalente del calcio. Lo hemos hallado a lo largo de la clase, sería, ¿no? Su masa molar, que es 40, entre teta, que es la carga de calcio, que vale 2, y sale 20. Ahora, no se olvide esto, por favor. El peso equivalente del oxígeno está definido en cualquier problema como 8, porque son los referentes para el peso equivalente, son convenciones. Para el hidrógeno es 1, y para el cloro, gaseoso, cloro 2 es 35,5. Estos pesos equivalentes, por favor, amigos, a recordarlos, porque son datos ya que de frente voy a colocar. No lo vamos a calcular con la formulita que dimos. No vamos a hacer en ellos masa molar entre teta. De frente así nada más. Bien. Peso equivalente del calcio, repito, su masa molar, que es 40, entre su carga, que es 2, 40 entre 2, 20. El oxígeno, 8. Este es un óxido. Para ese óxido, ¿cómo calculo el peso equivalente? Su masa molar, que es 56, teta, la carga del catión, calcio, que es 2, entre 2, sale 28. Bueno, ahora voy a hacer una división. Voy a dividir, amigos, la masa de cada sustancia entre su respectivo peso equivalente. Al dividir, ¿qué va a salir? Miren, sale 4, 4 y 4. ¿Cómo se llama eso? Número de equivalentes gramos, que se calcula así. La masa en gramos entre el peso equivalente. Entonces, amigos, se cumple ello, ¿no? Se cumple que la relación masa entre el peso equivalente, llamada número de equivalentes gramos, es constante en todas las reacciones. Aquí, de forma general, tenemos una reacción de 4 sustancias, se cumple que entre las 4 hay igual número de equivalentes. ¿Y qué es eso? Masa entre el peso equivalente también. El número de equivalentes gramos se puede reemplazar como moles por teta. Si operamos esto, que es algo muy sencillo, sería así. Tenemos que el número de equivalentes gramos es masa entre el peso equivalente, pero la masa queda arriba, el peso equivalente es masa molar entre teta. Operando extremos con medios, quedaría masa sobre masa molar por teta. Y masa entre masa molar es lo que llamamos número de moles, ¿no? Moles por teta. Y así quedaría, muchachos. También se puede hacer, ¿no? Moles por teta constante para cualquier sustancia que está ahí. Bien, amigos, por último vamos a ver la parte de sistemas dispersos, que son un tema teórico, en el cual consiste en mezclas. Un sistema disperso es una mezcla, pero ¿cómo es la mezcla? Tenemos un cuerpo, una sustancia, un cuerpo, en cuyo interior las partículas de otro cuerpo van a dispersarse. ¿Está bien? Tiene que ser así. Tener un cuerpo puede ser sólido, líquido, gaseoso, un cuerpo, y las partículas de otro cuerpo van a entrar en él. Entran, penetran en él y se dispersan en su interior. ¿Bien? Tiene que ser así. Así que veamos unos ejemplos. Por ejemplo, en la salmuera. La sal
va a entrar en el agua, las partículas de sal se dispersan dentro del agua, se llama sistema disperso. En la neblina tenemos aire, en cuyo interior hay gotitas de agua, ¿no? Entonces aquí está el aire, y hay gotitas de agua que están dentro del aire, ¿no? Ahí dispersas. Esa es la neblina. El polvo en el aire también, ¿no? Partículas sólidas en esa masa gaseosa que es el aire, están dentro del aire, ¿no? Y el aire los arrastra, se los lleva. Es un sistema disperso. A ver, términos. Al componente que se encuentre en mayor cantidad, que en este caso arriba es el agua, se le va a llamar fase dispersante, ¿no? O medio dispersante. Se encuentra en mayor cantidad. También se le llama fase continua. Ya lo que entra, que es la sal que está en menor cantidad, se llama fase o medio disperso. O también fase discontinuo. ¿Listo? Son términos para los sistemas dispersos. Mayor cantidad de un componente es el medio dispersante o fase dispersante. El que esté en menor cantidad, fase dispersa. Por ejemplo, ¿no? Volviendo a repetir lo mismo, muchachos. En el caso de la salmuera, fase dispersante va a ser el agua líquida, está en mayor cantidad. Y la fase dispersa, lo que está dentro del agua, es la sal. En la neblina, la fase dispersante vendría a ser el aire, y lo que hay dentro del aire es gotitas de agua, ¿no? Agua líquida, gotitas. Esa es la llamada fase dispersa. En el polvo en el aire, fase dispersante, el aire de nuevo, está en mayor cantidad del aire en esa mezcla, y la fase dispersa es el polvo, partículas sólidas que están dentro. Avancemos. Ahora, se clasifican a los sistemas dispersos en base al tamaño de la partícula que va a estar dentro del otro cuerpo, o sea, el tamaño de la fase dispersa. Y acá tenemos a tres que lo voy a colocar de una vez. A ver, ahí están, y listo. Están como dispersiones las soluciones, coloides y suspensiones. Ojo, muchachos, son tres los sistemas dispersos que vamos a estudiar. Soluciones, que es lo más importante, coloides y suspensiones. ¿En qué radica la diferencia? En el tamaño de la partícula. A ver, vamos viendo por acá un ejemplo. Unos ejemplos, ya vean por aquí, muchachos. Atentos. Cuando hablamos de una suspensión, la partícula tiene un tamaño mayor a 1000 nanómetros. Y cuando es mayor a 1000 nanómetros, la partícula cae, sedimenta, como por ejemplo en los jugos. Cuando hago un jugo de maracuyá y lo dejo reposar, la fruta se va al fondo. Eso lo han visto. También, por ejemplo, la cocoa. Lo echo al agua, lo muevo, pero lo dejo reposar y la cocoa se va asentando, decimos. Esa es porque la partícula es grande y se va al fondo por la gravedad. Se llama suspensiones, partículas mayores a 1000 nanómetros. Siguiente, un coloide tiene una partícula entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros. Esa partícula, como ya no es tan grande, ya no cae, se mantiene en movimiento. Por ejemplo, en la leche. En la leche tenemos nosotros gotitas de grasa que están moviéndose en movimiento en zigzag, llamado movimiento browniano, que ya veremos ahorita. Pero la partícula no cae, no va al fondo del vaso. Es un coloide, partícula más chiquita. Y partículas menores a 1 nanómetro corresponden a las denominadas soluciones. Son partículas tan pequeñas que no se pueden observar a simple vista ni con el microscopio. Por esa razón, miren aquí la clasificación. Una solución se llama mezcla homogénea, monofásica. Acá tenemos, por ejemplo, agua con sal. Es un caso de este tipo de sistemas dispersos, de dispersiones. La sal se disuelve en el agua, lo movemos, y esa partícula de sal ya no se va a visualizar ni a simple vista, ni con el microscopio. Las partículas son pequeñitas, de 1 nanómetro a menos de tamaño, y no se pueden ver. Bien, por eso se llama mezcla homogénea, una sola apariencia, una sola fase. En cambio, en una mezcla heterogénea, van a haber dos partes o más, llamadas fases, que se pueden diferenciar. En el jugo, por ejemplo, ¿no? La fruta se va al fondo y la parte líquida arriba. Ahí se dice dos fases, esa es una suspensión. Un coloide como la gelatina. A simple vista quizás no se puede ver diferencias, todo parece uniforme, pero llevándolo al microscopio sí puedo observar a la partícula del coloide que está ahí dentro. Por eso se llaman mezclas heterogéneas a estas. ¿Por qué? Porque se pueden diferenciar sus componentes, a simple vista o con el microscopio, en una solución llana. Bien, acá tenemos varios casos, ¿eh? El agua del caño, el agua potable, tenemos también el agua oxigenada, tenemos el vinagre, el ácido muriático, hablando de soluciones líquidas, porque también hay sólidas que ya veremos en un ratito, y también gaseosas. Avancemos. A ver, aquí está la observación.
Cuando hablamos de una solución, el tamaño de la partícula es muy pequeña, ¿no? Menor a 1 nanómetro. Eso le trae características, mezcla homogénea. ¿Por qué homogéneo? Todo se ve uniforme a simple vista y al microscopio. Sedimentación, o sea que la partícula caiga, no cae. Como es liviana, se mantiene en movimiento en la parte líquida si tenemos una solución líquida. Filtración, o sea, se puede separar la partícula que está dentro del agua por un filtro, una coladora, un colador. No, la partícula es tan pequeña que no puede ser retenida, no se puede retener. Tenemos agua con sal, agua con azúcar, por ejemplo. Filtración no se puede. Movimiento predominante. Hay un movimiento dentro, ¿no? La sal dentro del agua está moviéndose de forma desordenada. Movimiento molecular le llaman a eso. La luz. Si usted acá le irradia con un haz de luz, la luz pasa sin problemas, ¿no? No hay el famoso efecto Tyndall. El efecto Tyndall es una propiedad que va a tener los coloides, que ahorita vamos a indicar. En una solución hay esa propiedad. Un coloide tiene una partícula un poquito más grande ya, entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros. Este símbolo es tamaño, ¿está bien? Tamaño de la partícula, la fase dispersa. Como se puede diferenciar con un microscopio, se llama mezcla heterogénea. De repente no a simple vista, porque es chiquita, pero sí con el microscopio, mezcla heterogénea. No sedimenta. Y acá hay un movimiento browniano. El coloide quiere caer, pero el líquido, el agua, lo bota, ¿no? Por ejemplo, caso de la leche, por ejemplo, caso de la gelatina, y la partícula se mantiene moviendo así en zigzag. Ese movimiento en zigzag se llama movimiento browniano, porque lo estudió Robert Brown. Así que tiene un movimiento de ese tipo. No sedimenta. Siguiente punto, filtración. No se puede filtrar. Con el papel filtro o los filtros cotidianos de la vida común no se puede retener un coloide. Ahí se tiene que usar microfiltros, que ya son cuestiones de laboratorio, de la medicina también. Pero así con filtros comunes no puede ser retenido la partícula de un coloide. No se puede detener, va a pasar todo el filtro. Bien. Bueno, tienen diferentes colores y tienen efecto Tyndall. Miren aquí, muchachos. Acá tenemos dos coloides. Cuando pasa la luz como que deja un camino. Sí, ¿por qué deja un camino? Porque la luz está rebotando entre las partículas del coloide, dejando esa huella. Eso también podemos observar, amigos, por ejemplo, cuando vamos al cine o fuimos antes de la pandemia y vemos la proyección de la luz de la película, ¿no? Se ve su camino. Porque ahí hay partículas que a la luz la van a difractar, se dice, ¿no? La luz cambia de dirección y ahí se puede observar ese camino señalado. El coloide tiene efecto Tyndall, ya nadie más. Ya. Una suspensión, partículas más grandes. Acá la característica de una suspensión es que es una mezcla heterogénea, pero la fase dispersa cae, sedimenta, se va abajo, por su gran tamaño molecular, mayor a 1000 nanómetros, eso va a caer. Se puede ver a simple vista, se puede, como se dice, denominar mezcla heterogénea. Se puede filtrar, acá tenemos agua con arena, agua con cocoa, las pepitas de la fruta en el jugo, tenemos la fruta que se va al fondo, ¿no? Por ejemplo, eso se puede filtrar. Así que filtración, sí, es una técnica para separar suspensiones. Movimiento por gravedad, porque se va al fondo y no tiene efecto Tyndall. Bien, amigos, es un panorama general de los sistemas dispersos. Vamos al otro. A ver, hablemos un poquito más de los coloides. Son mezclas heterogéneas. De repente a simple vista no lo puede percibir, pero sea microscopio. Tenemos, por ejemplo, a la neblina. En la neblina hay gotitas de agua, tan chiquitas que no lo puedo ver, pero con el microscopio sí. Bien, por eso cuando la neblina pasa por nuestra ropa, la humedece, porque las gotitas de agua se impregnan ahí. La leche también. A simple vista parece una mezcla homogénea, porque así son los coloides. A simple vista nos engañan, pero con un microscopio ya se puede diferenciar las gotitas de grasa que hay dentro de la parte líquida, ¿no? La parte acuosa. Eso se llama una emulsión. La gelatina también y las piedras preciosas como el zafiro, el rubí, el topacio son coloides. ¿Bien? Ahora, muchachos, hay características que ya hemos hablado, acá lo puede revisar, pero ya está planteado. ¿Bien? De un coloide, punto importante. A ver, ¿qué más? Lo que hablamos. Las partículas de un coloide tiene movimiento en zigzag llamado browniano, ¿no? Se están moviendo las partículas de rojo, son coloides, acá inicia en zigzag. Las partículas de blanco es como las partículas del agua, ¿no? O sea, las de rojos que sea, por ejemplo, la leche, las gotitas de grasa de la leche, dentro del agua, y el agua golpea las moléculas de grasita de la leche y las mueve en zigzag. ¿Sí? La partícula de blanco es el sistema llamado disperso.
Y acá a la derecha muchos tenemos el efecto Tyndall, ¿no? Que es un efecto generado por la luz en un coloide, el cual deja su paso, ¿no? Su huella al pasar. Ese es por el tamaño de la partícula que tiene el coloide. No, no será tan grande, pero sí del tamaño suficiente para que la luz ahí pueda ser difractada y eso lo podamos percibir. Y esto es lo más importante que vamos a manejar en demás clases, que es las llamadas mezclas homogéneas o soluciones. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una lista, ¿no? El aire. Cuando hablamos del aire, amigos, acá en el aire hay muchos componentes. Tenemos nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas, pero ¿qué lo caracteriza? Que esas partículas son tan chiquititas que a simple vista no se pueden ver. Así lo llevan al microscopio. Es una mezcla homogénea, una sola fase. No se puede percibir por ningún medio, así que se clasifica como solución. En una solución hay un cambio de términos. El componente más abundante, llamado fase dispersante, ahora se va a llamar el solvente. Y el componente que está dentro, ¿no? La sustancia que está dentro del solvente de la fase dispersante, lo que llamábamos fase dispersa, ahora se llama soluto. Solvente en mayor cantidad, soluto en menor cantidad. El solvente por excelencia va a ser el agua. Aunque también hay otros, porque el agua no puede disolver todo, ¿no? Pero ese es el más relevante, el más común. A ver, otro ejemplo. Salmuera es sal en agua. Agua ardiente es alcohol etílico en agua. Vinagre, ácido acético en agua. La mayoría de soluciones de nuestra vida diaria, muchachos, tienen como solvente al agua. ¿Bien? El agua del mar también. Aleaciones, es mezcla de metales. El latón, por ejemplo, es una mezcla de cobre con zinc. El acero tiene hierro, carbono y otros metales más. La alpaca es cobre con zinc con níquel. Estamos rodeados de soluciones. Lo concreto es la definición. Solvente, componente más abundante de la solución, que mayormente es el agua, y el soluto lo que está dentro disperso. ¿De acuerdo? Vamos al otro punto. A ver, propiedades de las soluciones. Acá vamos a enumerarlas y veamos la primera. Su estado físico lo determina el solvente, es así. Si el solvente es líquido, yo le agregaré dentro sólidos, líquidos o gases, pero todo finalmente va a ser líquido, como el solvente lo dice. Por ejemplo, acá en el aire que tenemos, el solvente, el componente más abundante, es el nitrógeno. Y el nitrógeno es un gas, por lo cual toda la mezcla resultante es un gas. Y en el aire hay muchas cosas, ¿no? Hay partículas sólidas pequeñitas, hay líquidas, hay otros gases, pero como el solvente es gas, él define el estado físico final, gas. Otro caso es el agua del mar, H2O, líquido, ¿no? El solvente líquido. Dentro del agua de mar hay sales que son sólidas, están disueltas ahí. Hay gases también como el oxígeno. También hay líquidos, pero como el solvente es líquido, H2O, la mezcla resultante será líquida. El estado físico lo define el solvente. En el nombre se indica el soluto. Solución de amoníaco. El amoníaco es el soluto. Siempre en el nombre de la solución se indica al soluto. Por eso acá se dice, el nombre de la solución lo define el soluto. Ya lo brinda el soluto. ¿Qué tiene una solución? Tiene un solo solvente, solo uno, pero ya puede tener varios solutos. ¿Ya? Eso sí, generalmente cuando hacemos problemas ya de cálculos, cuando vamos a hacer las operaciones matemáticas, que vamos a tener solo un solvente, como debe ser, y un soluto. Para hacer operaciones matemáticas eso es lo que suele presentarse, pero no se olvide que en una solución puede haber muchos solutos. Caso, amigos, del aire, ¿no? Solvente el nitrógeno, solutos el oxígeno, CO2, argón, etcétera, etcétera. A ver, 3. Los componentes de una solución pueden volver a separarse usando procedimientos físicos, por ejemplo, agua con sal. Para separar agua de la sal o la sal del agua, le damos calor. Al darle calor, el agua se evapora y la sal quedaría al fondo como sólido blanco. Bien, se puede separar de esa manera. Ahí tenemos el caso de la evaporación. Cristalización, por ejemplo, sería aquí agarrar el agua con sal y enfriar. Cuando enfriamos, el agua ya no puede disolver la misma cantidad de sal que tiene ahora y parte de la sal va a caer. No, va a caer. Eso se puede hacer. Destilación es una técnica que está viéndose aquí abajito, donde separamos el agua del alcohol por calentamiento. Es una destilación. Calentamos, el alcohol comienza a irse como vapor primero y acá se va recogiendo el alcohol y ahí el agua queda aquí abajo. Son técnicas de separación. Bien, finalmente dice aquí en la 4, las propiedades físicas del solvente, en este caso el agua. Por ejemplo, acá tenemos un huevo que está sumergido en un vaso con agua. Como el huevo es más denso, se hunde, va al fondo, el huevo cae. Pero si le echamos sal, miren, le echamos sal, el soluto ¿qué hace?
Al formar la mezcla, el soluto cambia la densidad del agua. Ahora, jóvenes, el huevo ya no va a ser más denso que el agua, va a ser menos denso que el agua salada. Y sube, flota. Eso es lo que va a pasar. Pueden hacer la prueba en su casa. ¿Qué dice aquí? Las propiedades físicas del solvente, como las que están aquí señaladas, se alteran con la presencia del soluto, lo modifica, ya lo va a alterar. Eso se puede ahí verificar. Bien. Y para finalizar, acá hay una clasificación de las soluciones por su estado físico. Son ejemplos, no hay que memorizar todo. No se olvide esto, si el solvente es un gas, componente más abundante, mi solución también va a ser un gas. Si el solvente va a ser un líquido, solución también líquida. Si el solvente es un sólido, solución también sólida. ¿De acuerdo? Acá tenemos ejemplos a la derecha. A ver, un gas dentro del gas, ¿no? Soluto es la fase dispersa, el que está en menor cantidad. Un gas dentro de un gas, por ejemplo, oxígeno en nitrógeno. O el gas natural también que llega a algunas casas. También son gases dentro de gases. A ver, un líquido dentro de un gas. Por ejemplo, tenemos alcohol en el aire, ¿no? Puede haber gotitas de alcohol en el aire, líquido en el gas. Es un ejemplo más de solución gaseosa. Sólidos en el aire. Tenemos ahí la sublimación del hielo seco. El hielo seco es un sólido. Cuando ese sólido se sublima, bota algunas partículas sólidas chiquititas al aire. Sólido en el aire, que es un gas. Es un ejemplo también. En el siguiente caso, amigos, solvente líquido. El solvente por excelencia es el agua, pero sabemos que el agua no puede disolver todo y tiene limitaciones. A ver, gas, un gas en un líquido. Por ejemplo, el CO2 en agua, que es la bebida gasificada. Cerveza, Coca-Cola. Ahí tiene CO2, que es un gas, en agua. Un líquido en otro líquido. Por ejemplo, el agua ardiente, que es etanol líquido en agua. Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, que es un líquido en agua. Ácido batería, ácido sulfúrico, que es un líquido en agua. Son ejemplos, ¿eh? Para tener la idea. Sólido en líquido. Ahí tenemos también, por ejemplo, la sal, que es un sólido en agua, ¿no? Agua dulce es agua con azúcar, pues, ¿no? Azúcar en agua, ¿no? Son ejemplos conocidos. Y finalmente, soluciones sólidas. Cuando dentro de un sólido hay un gas, hay un líquido, hay un sólido. A ver, gas en sólido. Ahí cuando el hidrógeno se encierra dentro del platino. Se filtra por el platino, queda atrapado, se llama oclusión, es una mezcla de un gas en un sólido. Otro más, amalgamas dentales. Ahí tenemos, por ejemplo, el mercurio, que es un líquido, en la plata, que es un sólido. Y ahí puede formarse ese ejemplo, ¿no? De líquido en sólido. Y finalmente, aleaciones. El acero, bronce, el latón, que va a ser sólidos en sólidos. Bien, muchachos, ahora sí, un repaso importante que hemos realizado, esperando que les haya ayudado a recordar. La idea es recordar, reforzar, no es un video para de cero aprender, ¿no? Porque estamos haciendo un resumen, pero que le va a servir para ver el siguiente video de problemas. Cuídense mucho, sigan repasando y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.